Lucifer, cuyo nombre significa portador de luz, ataca las esferas superiores: Chast, misericordia; fe, expansión; y Vina, comprensión, forma, estructura. Si Satán corrompía tu fuerza, Lucifer corrompe tu fe y tu intelecto superior, creando la ilusión de que ya estás iluminado, impidiendo el verdadero crecimiento. 1. La deformación de Chast, la misericordia. Chast en su estado puro es la gracia, la fe incondicional y la expansión generosa. Lucifer lo convierte en arrogancia espiritual. La persona cree que ha alcanzado un nivel de comprensión superior y, por lo tanto, es inmune a las reglas humanas, al trabajo mundano y a las leyes kármicas. Se sitúan por encima del juicio y la crítica. Mi vibración es demasiado alta para este drama. La misericordia indistinta. El alma, en su supuesta gracia, se niega a trazar límites firmes, no por bondad, sino por evitar el conflicto y mantener la imagen de ser totalmente inofensivo. Aceptan el abuso en nombre del amor incondicional, una distorsión de Chast, a menudo mezclada con el miedo de Satán. 2. La trampa de la falsa luz. Lucifer se manifiesta como la pseudo-espiritualidad, un estado donde se practica la iluminación para evadir la realidad. El bypass espiritual. La persona utiliza el lenguaje y las prácticas espirituales, meditación, decretos, afirmaciones, para saltarse el trabajo emocional duro. En lugar de sentir y sanar el dolor, el trabajo de Tiperet, lo transmutan superficialmente, dejando la herida intacta. La evitación del compromiso. Lucifer te convence de que el mundo material, Malkut, es sucio o de baja vibración. Esto lleva a la evasión de las responsabilidades prácticas, finanzas, hogar, relaciones estables, viviendo en una fantasía de desapego sin haber dominado primero el compromiso. 3. La corrupción de Vina, la comprensión. Vina es la capacidad de dar forma y estructura a las ideas de Keter. Lucifer lo corrompe en rigidez intelectual. El dogma ilusorio. La persona se aferra a un sistema de creencias rígido, un gurú, una técnica, una enseñanza, con una fe ciega, negándose a integrar nuevas informaciones o a cuestionar el dogma. Creen que tienen la verdad y desprecian a quienes están fuera de su círculo. La evasión de la forma. El alma quiere el resultado, Keter, sin la estructura y disciplina, Vina. Quieren la riqueza sin el plan de negocios, la pareja perfecta sin el trabajo en la relación, o la iluminación sin la meditación constante. La confrontación de Lucifer exige humildad radical, la aceptación de que el alma es un eterno estudiante y que la verdadera luz se prueba en la honestidad de sus acciones en la tierra. El mayor truco de Lucifer es inflar el ego hasta un punto en que el alma se cree indistinguible de la divinidad, perdiendo la humildad necesaria para el verdadero servicio y el crecimiento. 1. La distorsión de Keter, la corona. Lucifer proyecta la idea de que el alma ya es Keter, unidad divina, pero sin pasar por la purificación de las esferas inferiores. El ego Dios. La persona se autodeifica sutilmente. Cree que sus impulsos, pensamientos y deseos son directamente canalizados o guiados por el universo y por lo tanto, están más allá de la crítica moral o la responsabilidad terrenal. El rechazo a la jerarquía ética. Bajo la influencia de Lucifer, el alma rechaza cualquier ley, código o estructura que no haya creado ella misma. Creen que su moral es superior, lo que a menudo lleva a justificar acciones inmorales o hirientes bajo el pretexto de una comprensión más elevada o liberación del dogma. 2. La soledad del elegido. La arrogancia espiritual aísla al alma, ya que nadie más parece entender su nivel de vibración o conocimiento. El desprecio silencioso. La persona mira a los demás, especialmente a aquellos involucrados en luchas cotidianas o el drama, con un desprecio silencioso y condescendiente. Esto crea una burbuja de superioridad que impide la conexión genuina y la compasión activa, Chast en acción. La búsqueda de admiración, no de conexión. El alma luciferina busca seguidores o admiradores que confirmen su estatus de iluminado o maestro, pero huye de las relaciones genuinas donde se le exige ser un ser humano imperfecto y responsable. 3. El desapego tóxico, desvío de Nesach. El desapego verdadero es liberador.
El desapego luciferino es una forma de escape emocional. Estoy desapegado como excusa. Se usa el concepto de desapego para justificar la falta de compromiso, la frialdad emocional o la irresponsabilidad en las relaciones. Si una relación se vuelve difícil, la persona se desapega inmediatamente para evitar la confrontación y el trabajo, una mezcla de la cobardía de Nesach con la arrogancia de Lucifer. La evasión de la materia, Malkut, la negación de la importancia del dinero, el cuerpo o la estabilidad material. Lucifer convence al alma de que estos temas son bajos y que el verdadero maestro no debe preocuparse por ellos, perpetuando un ciclo de inestabilidad y dependencia de la magia sin esfuerzo. La sanación de esta sombra exige que el alma descienda de su trono de ego y acepte la humildad del servicio, Tiperet, reconociendo que la verdadera luz no ilumina un trono, sino el camino de la persona común. Lucifer se especializa en convencer al alma de que el éxito, la manifestación y la abundancia deben llegar por la gracia divina, Chast, sin la disciplina y la forma, Bina/Od. Esto conduce a la irresponsabilidad crónica y la frustración. 1. La corrupción de la manifestación. El alma se obsesiona con la manifestación mágica, pero ignora la ley de la causa y el efecto terrenal. Fe sin obras. La persona cree firmemente que con solo visualizar o decretar un resultado, éste debe materializarse. Lucifer alimenta la fantasía de que el trabajo duro y los pasos lógicos, Odinesach, son innecesarios o una señal de baja vibración. La ilusión de la abundancia flotante. La persona se endeuda o gasta imprudentemente, creyendo que el dinero llegará mágicamente porque es un ser de abundancia. Esto es una negación de la estructura financiera, Bina en Malkut, y una ofensa al orden. El desprecio por la planificación. Bina rota. La persona carece de estructura, horarios, planes de negocio o presupuestos, creyendo que la rigidez de la planificación limita la espontaneidad del universo. El resultado es el caos crónico y la incapacidad de sostener proyectos o relaciones. 2. La devaluación del trabajo manual, Malkut. El ego luciferino considera que las tareas cotidianas y el trabajo físico son indignos de su estatus. Soy un maestro, no un sirviente. La persona evita tareas como limpiar, cocinar, hacer papeleo o cualquier trabajo que considere demasiado mundano para su nivel espiritual. Esto lleva a un entorno de desorden físico, Malkut, que a su vez contamina la claridad mental. La evasión del compromiso laboral. La persona salta de trabajo en trabajo o de proyecto en proyecto, porque tan pronto como aparece la disciplina, Geburah, o la rutina, Bina, el ego luciferino se aburre y lo etiqueta como no alineado con mi propósito superior. 3. El castigo de la frustración, Tiperet silenciado. Cuando las manifestaciones mágicas fallan debido a la falta de trabajo real, el alma no asume la responsabilidad, Geburah en luz, sino que culpa a un factor externo. Culpar al universo. El universo no está listo, hay fuerzas que me bloquean, o mi vibración no es lo suficientemente alta. Esto es una forma sutil de mantener la ilusión de superioridad mientras se evade la autocrítica constructiva. El ciclo del abandono. La frustración lleva al abandono del esfuerzo, Azazel reforzado. La persona se retira con la queja de que este mundo es demasiado denso o nadie me entiende, volviendo a la soledad de su trono de elegido. La superación de Lucifer exige que el alma se arremangue y trabaje en el barro de Malkut, demostrando que la verdadera luz se irradia a través de la responsabilidad impecable y la disciplina amorosa. Hemos desmantelado a Lucifer, el príncipe de la falsa luz y la arrogancia espiritual. La liberación de este engaño exige la humildad radical y la integración del conocimiento superior con la responsabilidad terrenal. El arcángel clave para contrarrestar la soberbia de Lucifer y sanar la corrupción de Chas divina es Raziel, o Raziel, el arcángel de Choma, sabiduría, y Bina, comprensión. Raziel no solo trae conocimiento, sino que también enseña que el conocimiento verdadero solo se valida en la experiencia humilde. El acto de la humildad activa, Chas divina en luz.
La curación exige que el alma descienda de su trono intelectual y acepte la estructura y el servicio. La aceptación de la imperfección. Sanando Vinarrota, el alma debe practicar la tolerancia a la imperfección propia y ajena. Entender que el camino espiritual es un proceso de refinamiento constante, no un estado alcanzado. Esto destruye el dogma de la perfección luciferina. Acción. Reemplazar la frase "ya lo sé" por "estoy abierto a aprender más". El servicio anclado. Sanando Chast corrupto, la verdadera gracia y misericordia, Chast, se demuestran en la compasión activa y el servicio humilde, Malkut. El alma debe buscar trabajo manual o de servicio que no exija reconocimiento, sino que simplemente beneficie a otros. Acción. Realizar actos de servicio anónimos. Esto aterriza la energía y disuelve la necesidad de admiración que alimenta a Lucifer. La ley de las 3 dimensiones. Integrando la Sepirot para manifestar de verdad, el alma debe aceptar la ley de la manifestación triple: pensamiento, choma, y estructura /diagonal plan, Bina, y acción /diagonal trabajo, Malkut. No se puede saltar el trabajo. Disciplina. Crear una estructura de planificación diaria /diagonal semanal y adherirse a ella, disciplina de Bina y Geburá. La invocación de Raziel, el conocimiento con humildad. Raziel proporciona la sabiduría que desarma la arrogancia, enseñando que la mayor verdad está en la simplicidad. El ritual del aprendiz. Al sentirse atrapado en la superioridad o el caos, el alma debe invocar a Raziel. Visualización. Visualiza un flujo de luz azul profundo /diagonal índigo descendiendo sobre tu cabeza, no como un relámpago de poder, sino como un libro antiguo y polvoriento que se abre lentamente. La luz es calmante y estructuradora, no deslumbrante. Oración a Raziel. Arcángel Raziel, sabiduría de Dios y guardián de los misterios, te invoco. Humilla mi intelecto para que pueda ver la verdad en la sencillez. Dame la comprensión, Bina, para dar forma a mis sueños y la humildad para respetar la ley del esfuerzo. Que mi luz sea la de la sabiduría que sirve, no la de la arrogancia que juzga. La curación de Lucifer es el acto de madurez espiritual donde el alma acepta que la verdadera iluminación se prueba en la tierra, en la calidad de su servicio y en la impecabilidad de su responsabilidad cotidiana. Si Satán era la fuerza bruta que destruía, Lucifer es el veneno silencioso que disuelve la conexión humana a través de la superioridad. Esta sombra no ataca tu fuerza física, sino tu capacidad de amar, de ser vulnerable y de ser parte de una comunidad, ya que te convence de que eres demasiado avanzado para la gente común. 1. La devaluación del otro, el error de la gracia. El amor genuino, proveniente de Tiperet y Chast, nos obliga a ver la divinidad en el otro, incluso en su imperfección. Lucifer invierte esta visión. Bajo esta influencia, la persona se acerca a las relaciones no como un igual, sino como un mentor o un salvador que está ahí para elevar la vibración del otro. Este enfoque es profundamente tóxico porque niega la soberanía y la luz del compañero, reduciéndolo a un proyecto espiritual. Esto es especialmente visible en las relaciones de pareja. Si el compañero pasa por una dificultad emocional o financiera, la reacción luciferina no es la compasión, sino el juicio velado. Si tuvieras mi nivel de conciencia, esto no te pasaría. O la frase más peligrosa, estás eligiendo vibrar bajo. Este juicio destruye la intimidad, ya que el otro nunca se siente seguro para mostrar su oscuridad o su dolor, por temor a ser etiquetado como poco evolucionado. Lucifer utiliza el lenguaje espiritual para crear una barrera. Las afirmaciones de amor incondicional son solo teoría. En la práctica, el amor está condicionado a que el otro mantenga el nivel vibracional que el ego luciferino ha definido como aceptable. La verdadera misericordia, Chast, es la que se otorga sin merecimiento. La misericordia luciferina se retira tan pronto como el otro comete un error de vibración. 2. La soledad del elegido, la ruptura de la comunidad. La comunidad y las amistades, Malkut social, son vitales para asentar la energía, pero Lucifer detesta la mundanidad de la conexión real.
El ego inflado necesita soledad para mantener la ilusión de su propia grandeza. La persona influenciada por Lucifer se aísla bajo el pretexto de me he vuelto demasiado sensible a las energías densas, o simplemente ya no tengo nada en común con la gente común. Este autoexilio no es un retiro espiritual de purificación, es una defensa para evitar ser confrontado con la realidad de su propia humanidad y sus propias fallas. En eventos sociales, si asiste, opera en modo de observación crítica. Analiza las conversaciones, los problemas y las acciones de los demás a través de su lente de superioridad. ¿Cómo puede ser que no se den cuenta de esto tan obvio? ¿O están perdiendo su energía en trivialidades? Esta actitud intelectualmente arrogante es el antídoto contra la verdadera conexión, asegurando que la persona siempre se sienta fuera de lugar, lo que retroalimenta la creencia de que, efectivamente, es diferente y superior. El precio de esta superioridad tóxica es la pérdida de la alegría simple. La risa sin razón, el disfrute de una comida sin analizar sus componentes energéticos, o la simple conversación banal se vuelven inaccesibles. La vida se convierte en una misión seria y pesada para mantener una vibración perfecta, lo cual es la antítesis de la gracia de la existencia. 3. El rechazo a la vulnerabilidad, la falsa iluminación. La vulnerabilidad es el portal hacia Tiperet, el centro del corazón, y hacia la curación. Lucifer lo sella. La persona influenciada por la falsa luz rechaza cualquier manifestación de vulnerabilidad, propia o ajena, como una debilidad. Si sienten miedo, tristeza o dolor, no se permiten sentirlo, sino que lo afirmarán fuera de su existencia. Yo no creo en la enfermedad, yo no creo en la pobreza, mi mente crea mi realidad, y yo elijo la alegría. Aunque la intención de tomar el control de la mente es positiva, el acto de negar la emoción presente es un autoengaño. Es un bypass espiritual, donde el ego utiliza el conocimiento superior para evitar el trabajo sucio de la sanación emocional. Se esconde el dolor bajo la capa brillante de las afirmaciones positivas. En las relaciones, esto se traduce en una incapacidad de ofrecer consuelo real. Cuando el otro está sufriendo, la respuesta luciferina es a menudo un consejo espiritual frío: tienes que perdonar más, tienes que elevar tu frecuencia. El mensaje subyacente es: tu sufrimiento me molesta porque es una imperfección, y yo no tolero la imperfección. La única forma de romper este patrón es descender al barro de la emoción humana. Aceptar que la verdadera luz no es la ausencia de la sombra, sino la capacidad de sostener la sombra con amor. La humildad, Raziel, consiste en admitir: no lo sé, tengo miedo, estoy herido, y soy digno de amor de todos modos. Solo cuando el alma acepta su propia humanidad, puede ver y amar verdaderamente la humanidad en los demás. La luz de Lucifer se apaga en el momento en que elegimos la conexión vulnerable sobre la superioridad solitaria. Lucifer, al corromper las esferas superiores de la sabiduría y la comprensión, Choma y Vina, manipula la relación del alma con el conocimiento, llevándola a una de dos polaridades tóxicas: la rebelión arrogante o el dogmatismo ciego. Ambas son formas de evitar la verdad y el crecimiento. 1. La corrupción de Choma, sabiduría, en rebeldía. Choma es la chispa de la sabiduría, la idea pura. Lucifer la convierte en la necesidad compulsiva de rechazar toda estructura existente. El antisistema permanente. La persona influenciada por Lucifer se convierte en un eterno crítico de cualquier sistema, gobierno, tradición o enseñanza. No critican para mejorar o construir, trabajo de Vina, sino para demostrar su propia superioridad intelectual y su liberación de las masas ignorantes. El propósito no es la verdad, sino la validación de su individualidad. Rechazo a la disciplina. Gebura silenciada. El alma asocia erróneamente toda disciplina, estructura o ley como una forma de opresión. Rechaza pagar impuestos, seguir regulaciones, o incluso mantener la palabra, bajo el pretexto de ser libre o soberano. Esta supuesta libertad es, en realidad, irresponsabilidad y caos, la sombra divina. La libertad verdadera se encuentra dentro de la disciplina autoimpuesta. El desprecio por la tradición,
Desecha inmediatamente cualquier conocimiento o método que tenga un origen antiguo o común, como la religión o el sentido común, creyendo que su propia canalización o pensamiento instantáneo es superior a la sabiduría acumulada de la humanidad. 2. La corrupción divina, comprensión, en dogma. La otra manifestación polarizada es la rigidez intelectual que Lucifer usa para detener la evolución del alma. La fe ciega en el gurú o el sistema único. En lugar de rechazar toda autoridad, el alma se somete ciegamente a una única fuente de verdad, un líder carismático, un libro específico o un sistema de creencias cerrado. Esta es una forma de evadir la responsabilidad de discernir por sí mismo, choma. La persona cree que el gurú o el dogma tiene la clave y que solo debe repetirla. La rigidez inquebrantable. El alma se vuelve impenetrable a la nueva información que desafíe su sistema de creencias. Si un hecho científico o una nueva experiencia contradicen el dogma, son inmediatamente descartados como baja vibración o ilusión. Esto es el estancamiento absoluto. Vina se ha petrificado, impidiendo que entre nueva sabiduría de Choma. La Inquisición espiritual. El dogmatismo luciferino lleva a la persona a juzgar y condenar a quienes no siguen su camino exacto. Se convierten en policías de la verdad utilizando el conocimiento como un arma para sentirse superiores, tal como Satán usaba la fuerza. 3. El desarme de la falsa luz. Para sanar este patrón, el alma debe practicar el discernimiento activo, un puente entre Choma y Vina. Integración y duda sagrada. El alma debe aceptar que la verdad es multifacética y que la fe verdadera incluye la capacidad de la duda. Se debe aprender de múltiples fuentes, poner a prueba el conocimiento en la experiencia práctica, Malkut, y estar dispuesto a desechar una creencia cuando la vida la contradice. Honrar la estructura, reconocer que la estructura, Vina, es la vasija que permite que la idea divina, Choma, se manifieste. Honrar las estructuras éticas y sociales básicas, pagar, comprometerse, seguir reglas justas, no es sumisión, sino la base para construir una vida funcional. Raziel como moderador. Invocar a Raziel no para obtener más conocimiento, sino para obtener la humildad para aplicar el conocimiento. La pregunta no es, ¿qué sé?, sino ¿cómo elijo servir con lo que sé? La luz verdadera se prueba no en la cantidad de libros leídos, sino en la calidad de la vida vivida. Hemos navegado por los 7 príncipes, desde el caos primario hasta la ilusión de la iluminación. Esta parte final del guión conecta los puntos, mostrando cómo las sombras se alimentan unas a otras y cómo el trabajo de sanación es un proceso integral en el árbol de la vida invertido, Kulai-Fot. 1. La interconexión de los príncipes. Es crucial entender que nadie opera bajo la influencia de un solo príncipe. El ego utiliza el Kulai-Fot como una red de defensa interconectada. Lucifer y Satán, la trampa de la polaridad, la arrogancia espiritual de Lucifer, superioridad, iluminación falsa, es a menudo una defensa contra el miedo al castigo y al juicio de Satán. El alma dice, no pueden juzgarme, Satán, porque mi vibración es demasiado alta, Lucifer, punto. Inversamente, la persona que se siente víctima, Satán, puede saltar a la superioridad espiritual, Lucifer, para evadir su responsabilidad. Belcebú, Azazel y Moloch, la tríada de la acción, la adicción al trabajo de Moloch, el valor basado en la producción, y la procrastinación perezosa de Azazel, la huida del compromiso, son 2 lados de la misma moneda, la incapacidad de vivir en el presente, Tiperet. Belcebú, la autocrítica destructiva, asegura que, hagas lo que hagas, trabajar demasiado o no hacer nada, nunca es suficiente, reforzando el ciclo. Adramelech y Asmodeo, la sombra del deseo, la codicia material y la necesidad de acumular símbolos de estatus de Adramelech son una compensación por la incapacidad de Asmodeo para experimentar placer y amor genuinos sin control o manipulación. La riqueza se convierte en un sustituto de la intimidad y la verdadera valía. 2. La batalla no es externa, es estructural. La lucha contra la sombra no es una guerra contra demonios externos,
sino una reestructuración interna del templo del alma, utilizando el árbol de la vida como plano. El centro, Tiperet. El centro de la curación es Tiperet, el sol, el yo superior, el corazón. Cuando Tiperet está en luz, irradia la verdad de quién eres. La tarea es mantener el yo centrado. La columna del equilibrio. Sanar la sombra requiere que los pilares del alma estén en equilibrio. Columna de la forma. Fuerza y rigor. Aprender a usar la fuerza. Gebura / Camael, sin la crueldad de Satán. Establecer límites firmes sin culpa. Columna de la expansión. Gracia y amor. Aprender a recibir la misericordia. Chast / Zadkiel, sin caer en la arrogancia de Lucifer. Dar amor sin condiciones ni superioridad. El pilar central, el equilibrio entre ser y hacer, entre recibir y dar, entre el cuerpo, Malkut, y el espíritu, Keter. 3. El triunfo de la luz integrada. El triunfo sobre el Kulaifot no es la erradicación de los impulsos, sino su integración y sublimación en la luz. La fuerza, Satán, se transforma en disciplina impecable, Geburah. La arrogancia, Lucifer, se transforma en humildad radical y visión clara, Choma / Bina. La avaricia, Adramelech, se transforma en generosidad estratégica, Nesach. La lujuria / control, Asmodeo, se transforma en conexión y placer genuino, Od. La verdadera iluminación, Keter, es el momento en que el alma puede descender y vivir plenamente en Malkut, la tierra, sin caer en las trampas de la sombra. El alma se convierte en un canal limpio. Hemos llegado al final de nuestro viaje a través del árbol de la sombra. Desde el caos primario hasta la arrogancia de la falsa luz, hemos desmantelado la red culifótica que ha mantenido a la humanidad prisionera del miedo y la ilusión. Recuerda siempre esto: la sombra no es tu enemigo, es tu material de construcción no utilizado. Cada príncipe, una vez integrado, se convierte en una virtud esencial para tu soberanía. Azazel, la procrastinación, se convierte en compromiso. Belcebú, la crítica, se convierte en discernimiento. Asmodeo, la lujuria controladora, se convierte en placer genuino y vulnerabilidad. Adramelech, la codicia, se convierte en generosidad estratégica. Moloch, el sacrificio inútil, se convierte en valor propio y descanso sagrado. Satán, la tiranía, se convierte en límites impecables y justicia. Y Lucifer, la falsa luz, se convierte en humildad radical y verdadera sabiduría. La batalla final no está en el cielo, sino en la tierra de tu vida cotidiana. La verdadera maestría no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de sostener tu centro, Tiperet, incluso cuando las sombras intentan seducirte o asustarte. Hoy, te invito a un acto de soberanía. Te invito a dejar de huir de tu propia sombra, y en cambio, a encender la luz de tu conciencia para integrarla. Si este conocimiento ha resonado en lo más profundo de tu alma, si sientes el llamado a transformar la sombra en fuerza, te pido dos cosas simples. Primero, comparte este video. La verdadera luz, Choma, se expande cuando se comparte. Ayuda a un alma que está atrapada en el ciclo de Azazel o en la arrogancia de Lucifer a encontrar su camino de regreso. Segundo, únete a nuestra comunidad. Suscríbete a la red de almas y activa las notificaciones. Este viaje es continuo, y en los próximos videos, profundizaremos en rituales y prácticas para invocar a los arcángeles y anclar definitivamente estas 7 virtudes en tu vida. Si has encontrado este video como el primero de la serie, el trabajo más importante te espera. Hemos creado una lista de reproducción completa con los 7 príncipes. Ve a nuestro canal ahora mismo y empieza desde el principio. Entender a Azazel y Moloch es fundamental para vencer a Satán y a Lucifer. No te saltes el proceso. Tu alma es un templo. Es hora de que elijas quién se sienta en el trono. Si los príncipes de la sombra que te mantienen pequeño y dividido,
o el yo superior soberano que integra la luz y la oscuridad. Elige la luz, pero recuérdale siempre que debe ser humilde. Gracias por ser parte de esta comunidad. Somos Red de Almas, y te esperamos en el próximo video.